personas que han pedido oración, Señor, que han estado o que están afectadas con el coronavirus, Señor. Padre, oramos por ellos, clamamos la sangre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Cubre a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si todos decimos, puede ponerse bien acomodado, sentado. Fíjese que este versículo en el Salmo 137:1, que no se ve bien ahí, pero yo se lo voy a leer. El Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y ellos respondían: ¿cómo cantaremos canciones de Jehová en la tierra de extraños? Este capítulo y estos versículos de este salmo son extraídos de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel mientras estaba cautivo en Babilonia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras estaban cautivos en Babilonia, escribieron esto y terminan: ¿cómo cantaremos canción? ¿Cómo estaremos alegres? Dice otras versiones. ¿Cómo vamos a adorar? Y la verdad, el enemigo, una de las cosas que quiere es que estemos desubicados, en lugares extraños, fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden de Dios. Y esa es la arma que el enemigo utiliza, por supuesto, en diferentes ataques: que el hombre, que la mujer que profesa la fe en Dios, en Cristo Jesús, esté desubicada. Y dice la Escritura en Esdras capítulo 1 verso 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, importante esto, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces, se levantaron. Esta porción de las Escrituras me recuerda al hijo pródigo. Y despertando y volviendo en sí y levantándose, volvió a la casa del Padre. Levantándose. Y aquí dice la Escritura que estos hombres, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes, los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido, Dios había despertado, para que volvieran a Jerusalén. Lo que me lleva a esto y me gozo mucho es que la Escritura dice en Filipenses capítulo 2 verso 13: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para hacer su beneplácito. Amén. Entonces, si Dios despierta o mueve el espíritu del hombre para hacer algo, hermano, es una bendición. Todo deseo que es para acercarnos a Dios tuvo que venir de Dios. Pero no solamente es el deseo o el querer hacerlo, sino que es el llevar a cabo aquello. Nosotros le tenemos que pedir al Señor: Señor, yo quiero sentir, y lo he estado sintiendo, buscarte más, pero te suplico que pongas el hacer en mí. Porque no es que yo me lo proponga solamente. No es que yo empiece a ser más cuidadoso en llevar a cabo las cosas que quiero hacer para acercarme. Es porque tú me estás ayudando. Porque tú pones el querer como el hacer. Y si nosotros le rogamos al Señor: Señor, por favor, ayúdame a querer y a hacer,
Ya la hicimos. Vamos a ver hombres y mujeres esforzados. Vamos a ver hombres y mujeres entregados. Vamos a ver hombres y mujeres que se dan al Evangelio por causa de que es Dios el que puso el querer, el hacer. No fue un sentir, no es una emoción, no es una persona que de alguna manera le dio un bonito mensaje, lo motivó, le manoseó el alma. Es Dios que pone el querer como el hacer para hacer su voluntad. Yo le ruego a Dios, hermano, que usted y que yo tengamos ese despertamiento por Dios mismo, y que el Señor de alguna manera nos despierte y ponga el querer como el hacer para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad. Amén. Levante su mano derecha y dígale al Señor: Señor, ayúdame. Pon en mí el querer y el hacer para que tu voluntad se haya hecha en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hablar acerca de los enemigos de la restauración. El domingo pasado estuve hablando acerca de la necesidad de hacer altar en todo tiempo. Y el levantar altar en todo tiempo nos puede llevar, hermanos, a estar protegidos, guardados por Dios. Puede haber decretos de parte de Dios, pero no va a ser fácil. Pero si el Señor pone el querer como el hacer, lo vamos a lograr. Y ese es el mensaje que yo quisiera transmitirles esta mañana y dejarles a saber, hermanos: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sí, la influencia del mundo es grande, la influencia y el ataque del mundo es grande, pero más grande es nuestro Dios. A Jesucristo se le dio un nombre sobre todo nombre, y ese nombre está sobre nosotros. Aleluya. Esdras capítulo 3, verso 3. Hermano, la Biblia como la conocemos, o el orden de los libros de la Biblia como lo conocemos, no está cronológicamente bien ubicado. Esdras se encuentra entre los primeros libros de la Biblia, después de los libros históricos que son Primera Samuel, Crónicas, y está Esdras. Pero Esdras fue un libro que se escribió en los últimos 600 años antes de que viniera Jesucristo. Todavía un poquito menos de 600 años. En esa etapa, en esos, se podría decir, 100 años antes de que dejara de hablar Jesucristo, 150 años antes de que dejara de hablar Dios, se encuentra también los libros de Malaquías, Ageo, Nehemías. Todos esos libros son libros que deberían de estar juntos, estudiarlos juntos. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo 70 años. Daniel fue uno de los que fue llevado cautivo, y se le dijo que se había terminado el tiempo para que volviera, pero él ya nunca volvió, Daniel. Tenía que volver otro grupo, y esos grupos fueron divididos en 3. El primer grupo salieron sacerdotes, y estos fueron los que despertó el Señor su espíritu, porque no era fácil romper piedra, abrir camino, hermano, no es fácil. Posiblemente tú eres el primero de tu familia que ha aceptado a Jesucristo. No es fácil, pero la bendición que viene para los tuyos es grande. Dios tuvo que impulsar, mover a aquellos hombres de Judá, porque Judá sube primero, después los de Benjamín eran hombres guerreros, y ahí iban detrás del grupo de alabanza. Y entonces dice la Escritura que el Señor pone el querer como el hacer. 50,000 personas salieron a otra vez ocupar Jerusalén.
Y una de las primeras cosas que tenían en mente, restaurar el altar y levantar el templo. Nosotros tenemos que tener en mente restaurar nuestra comunión con Dios y restaurar nuestra conducta, que este cuerpo que es el templo del Señor. ¿Cuántos creen que usted es el templo del Espíritu Santo? Lo dice la Biblia. Verso del capítulo 3: y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquella tierra, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. La primera cosa que hicieron, poner ese altar, ofrecer sacrificios, porque ellos estaban aterrorizados, porque había gente mala, pero sabían que no podían enfrentarlos sin antes levantar altar al Señor. Podremos ser muy inteligentes, podremos ser, hermano, personas muy educadas, que tenemos todo prácticamente planificado, pero hermano, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los trabajadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En el verso 6 demuestra: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Quiere decir que no es solamente empezar el problema, sino que el problema va a ser que tú continúes haciéndolo. Hay bonitos días, hermano, y hay momentos donde uno siente la necesidad de ir a la iglesia y va a la iglesia y siente la necesidad de orar y llega y se postra y siente la presencia de Dios, pero ahí no termina todo. No es la oración, hermano, que se hace una vez al mes o venir a la iglesia una vez al mes que te hace que el templo del Señor se reedifique. Es la continua práctica de hacer lo bueno. Y estos hombres habían puesto el altar, pero todavía no se habían echado los cimientos del templo. En el verso 10 empezaron los albañiles a trabajar y terminaron de echar los cimientos del templo del Señor. Se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Los cimientos nos habla de compromiso. No podemos nosotros edificar el templo del Señor si no nos comprometemos a hacer algo continuamente. Son cuentos, yo voy a hacer tiempo para buscarte. Son cuentos, yo no voy a dejar de asistir a la iglesia. Son cuentos, Señor, yo ya no le voy a hacer caso al enemigo, yo voy a buscarte. ¿Por qué? Porque yo necesito restaurar el templo, donde tú y yo tengamos comunión continua. Pusieron los cimientos, compromiso. Yo creo que mucha gente es muy puntual para llegar a la iglesia, para llegar a su trabajo, pero no para llegar a la iglesia. Espero no estarle pisando el callo, hermano. Pero tiene que haber un compromiso. Estamos viviendo tiempos donde la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Y el pueblo de Dios como que no se ha dado cuenta todavía. O si se da cuenta, no sabe qué hacer. Y el pueblo de Israel, cuando se dio cuenta que ya podían regresar, no se fueron todos aún. Había, hermano, varios millones de personas en Babilonia, pero no se fueron todos, se fueron solamente 50,000. Son los pocos los que inician, son los pocos los que abren brechas, son los pocos que se animan. Bendito Dios por esos pocos.
Y llegaron, establecieron el altar, ofrecieron, estaban aterrorizados porque sí se tienen miedo, pero dijeron, nosotros tenemos que continuar, vamos a pagarle a los albañiles. Y cuando pusieron los cimientos, hermano, había alegría, se pusieron los trajes de sacerdote como si ya estuviera, porque hermano, tenemos que actuar por fe. Como si ya lo tuvieran todos, se pusieron los trajes y cantaban. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, aleluya. Yo me imagino que comenzaron a mandar mensajes, no sé si de WhatsApp o de humo a Babilonia. En ese aspecto. Quiero continuar. Capítulo 4, verso 1 de Esdras. Cuando se enteraron los enemigos, que Ángel, que Victoria, que Manuel, que Tiburcio, no solamente levantó altar, oró una vez, sino que ahora está haciendo un compromiso de levantar el templo. Ahora se ha puesto a servir, se ha comprometido. ¿Qué? No, esto no puede ser así. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, perdone lo que le voy a decir, pero hay una lista negra. Y en esa lista negra apuntan a todas aquellas personas que se comprometen con el Señor. Y ponen ahí su nombre o mi nombre y dicen, a este tenemos que atacarlo. No podemos dejar que termine de hacer el templo. No podemos dejar que se quede, que siga así. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del desierto estaban edificando el templo del Señor Dios de Israel, mire por favor cómo dice cuando se enteraron, cuando el enemigo se entere. Cuando se enteró el enemigo, los enemigos, el diablo nunca va a ser nuestro amigo. El mundo nunca va a ser nuestro amigo. Son enemigos de Dios y de enemigos de nosotros. Cuando se enteraron que estaban edificando el templo, no que habían hecho un altar temporal, un altar que, como hay mucha gente que no, yo oro a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que oró? Yo leo la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? El diablo no se asusta que usted de vez en cuando lea la Biblia, que usted de vez en cuando ore. El diablo se asusta cuando usted pone los cimientos y hace un compromiso con Dios, con la iglesia, de apartarse del mal, de buscar a Dios y no poner pretextos. Ahí el enemigo dice, no, a este lo tengo que parar. Y la primera cosa que hace, Ezequiel capítulo 4 verso 2, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, hey, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Azar, Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Sí, cómo no, vamos a edificar con vosotros. Si no eran enemigos, pues. Usted sabe que estamos dispuestos a comprometer el evangelio o estamos dispuestos a poner una línea y decir, no. Las cosas santas son santas, las cosas sagradas son sagradas y el mundo es el mundo. Pero el mundo está entrando a las iglesias. El mundo está entrando a nuestras vidas tanto que es fácil. ¿Cómo no? ¿Les ayudamos a edificar? Qué suave. Pues edifiquemos juntos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros tenemos que hacer un examen y pedirle al Señor, Señor, ¿no estaremos comprometiendo el evangelio en estos tiempos? ¿No será que por eso aparecen iglesias tan grandes donde la gente no se compromete, donde la gente, hermano, sí, quizás va a la iglesia, empieza a ir, pero es un lugar donde no da cuentas,
donde no le hablan la verdad en el aspecto de enfrentarlo a su situación, sino que solamente, constantemente, lo único que se le está enseñando es motivación y que Dios es tan bueno que le va a ir bien aunque esté haciendo lo que esté haciendo. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre de él, eso también va a cosechar. Queremos edificar con ustedes. El mundo, hermano, quiere edificar con la iglesia y lo está haciendo. Y hay iglesias que lo han permitido, que las ideas del mundo, que las cosas del mundo entren a la iglesia y evangelicemos y hagamos esto y comprometemos el evangelio. Ahora ya no se le puede decir a la gente la palabra de Dios porque se ofende y se va a otra iglesia. Ah, no, me voy a otra iglesia. Pero hay iglesias como quieren tener gente y como quieren tener la visión de un pastor, hermano, y no es mi visión y no de todos los pastores tampoco es esta visión, pero la visión de algunos pastores es tener iglesia grande, reteniendo a gente como sea. Que Dios nos libre, hermano. No va a haber un premio, discúlpeme, le voy a decir, no va a haber un premio al que tenga la iglesia más grande de la tierra. El diablo es la que tiene más grande. ¿Sabe? Tienes poca fuerza, dice el Señor. Son poquitos. Pero tienes ahí, pero no has negado mi fe. Has guardado mi palabra. Yo te voy a guardar del tiempo de prueba que viene para este mundo. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, si tú y yo nos comprometemos con el Señor, con su palabra, a cambiar nuestras vidas para edificar el templo de Dios en nuestra propia vida, el diablo, que el Señor lo reprenda, se va a enojar y va a buscar la manera de cómo tú y yo comprometamos el evangelio para que después nos pase tarifa. Eso le pasó a David. David, hermano, tenía un anhelo, tenía un deseo y era sincero de traer el arca de Dios a Jerusalén. Estaba en un lugar, en un monte, y él decía: el arca del pacto no tiene que estar en ese monte. Y tan pronto como llegó a ser rey, su deseo fue a traer el arca a Jerusalén. Tenía buenas intenciones, tenía buenos deseos, pero no se detuvo a decirle: Señor, por favor, dirígeme tú, sino que cuando llegó a buscar el arca, dijo: ¿cómo llegó el arca del pacto a este lugar? En una carreta, ayudada por el mundo, ayudada por las cosas que el hombre puede hacer, transportar el arca a la presencia de Dios. Amén, hagamos una buena arca, una buena carreta y la vamos a llevar ahí y va a haber alegría. Y hay muchas iglesias que están transportando el arca del pacto en una carreta, ayudados por el mundo. ¿Por qué? Porque han comprometido el evangelio. La pérdida de una persona, un amigo de David, murió por causa de eso. Lo bonito es que después rectificó. Qué lindo es que rectifiquemos, porque todos nos podemos equivocar. Amén. Yo veo a gente, personalmente yo no soy una persona que juzga rápidamente. Doy 1, 2, 3, 4, a veces 5 y las que se puedan oportunidades. Mientras hay vida hay esperanza. Pero nomás 2, 3. Sí, es lo que dijo Pedro, es lo que pensaba. 7 veces, Señor. 70 veces has de perdonar a tus hermanos. Pero la iglesia, hermano, se ha vuelto cruel. A mí me platican el pecado o la falta de un hermano, a mí me pone a llorar y empiezo a interceder por esa persona. No empiezo a decir: se lo merecía. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a comprometer el evangelio? Lo tentaron a estos jefes
Y esto fue lo que respondieron ellos. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la vamos a edificar al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey de Ciro, rey de Persia. No tenemos nada en común entre nosotros. Lo que sí nosotros vamos a hacer, juntos, unidos, vamos a edificar. Hermanos, si el pueblo de Dios no se junta, no se une, no busca la unidad, hermano, con razón las personas solas están aceptando las ofertas que el enemigo les da. El faraón, cuando oyó la noticia de que Moisés le decía: déjanos ir 3 días en camino al desierto, porque el Señor así ha dicho que cuando lleguemos allá le adoremos y le busquemos. ¿Y para qué se van tan lejos? Adoren en este lugar. El enemigo siempre va a buscar que no haya un sacrificio, que todo se nos facilite para que después nos pase factura. Hermano, yo te bendigo si esta mañana tuviste que pelear con tu pereza primeramente, y después pelear con la esposa o con el esposo, ¿eh? Pero pelear con esa pesadez. No, vamos a ir a la iglesia. ¿Qué coronavirus ni qué coronavirus? Ya dividieron a 6 pies, así que vamos a otros lugares si no queremos ir a la iglesia. Eso es solo de pilón. No vamos a edificar con vosotros, no vamos a comprometer el evangelio, vamos a pararnos firmes, sabiendo que Dios nos llamó, sí, de las tinieblas esta luz admirable, sabiendo que el Señor pone el querer como el hacer, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, el pueblo de aquella tierra se puso a desanimarlos. Cuando tú y yo decimos no al mundo, no a las ideas del mundo, a las cosas de este mundo, a la vanagloria de esta vida, cuando nosotros decimos no, yo me voy a comprometer, son cuentos, yo quiero edificarle casa al Señor, me comprometo, Señor, contigo, voy a dejar esto, voy a dejar esto otro, el enemigo no se va a quedar contento. Y aquí ya no es un líder, aquí ya es el pueblo. Todos aquellos que no tienen a Dios van a buscar la manera de desanimarte. Y este es uno de los enemigos que comienza a hacer un ataque directo, el desánimo. Hermano, yo me topo con tanta gente cristiana desanimada. Hermano, ¿y qué pasó? ¿No le viste a la iglesia? Estoy desanimado. ¿Y por qué? Pues ni sé ni por qué, pero no, la verdad sí sabe por qué. Pues tuve un problema con el hermano, tuve esto con tal pastor, oí esto en las noticias falsas de Facebook y me entró duda. Y hermano, y hay gente desanimada, debilitada, y el enemigo pone obstáculos para que la gente cese de edificarle el templo al Señor. No basta con orar periódicamente, leer la Biblia una vez al mes. No, hermanos, hay que cambiar hábitos. Hay que ser cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia. Aquí el pueblo empezó a desanimarlos, al pueblo de Judá, y atemorizarlos, intimidarlos, meterles miedo, para que dejaran ¿qué? De edificar. Este es el plan del enemigo: no edifiques. Lo que empezaste no lo termines. Está bien que vayas a la iglesia, pero ve cada vez que tengas tiempo tú, no cada vez que hay un servicio.
Ahora, y podemos decir, hermano, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, nos llena a veces de mentiras. Es que en la casa busco a Dios. No lo buscas. Perdóname, lo buscarás a tu manera. A veces a uno, yo hasta me tengo que venir de la casa para orar aquí, para leer la Biblia aquí, para buscar a Dios aquí. Me vengo y me estoy mediodía aquí encerrado, porque lo hago ya en la casa y de pronto, mi amor, no le estoy echando la culpa a mi esposa, pero no ha tirado la basura. Ay, sí es cierto. Y ya estoy leyendo, orando y ¡rin! El teléfono, y de pronto uno dice, no lo voy a contestar. Y otra vez, ¡rin! ¿Quién será? Voy a ver. Ya te sacaron. Comprometernos. Apaga tu celular cuando vas a orar. Lee la Biblia. Hermano, si es día de culto, y especialmente que hoy nos estamos reuniendo un domingo al mes, un día a la semana, el domingo, hermano, y que todavía faltemos, a mí se me hace que no estás comprometido. Y si estabas comprometido, lo estoy diciendo por los que están saliendo ahí, que no están. Hay unos que les pedimos que no llegaran, que son mayores de edad, que les dijimos que, pero el peligro, que mejor se quedaran. A mi mamá le dije, si me está viendo mamá, Dios me la bendiga. Para la próxima semana ya pueden venir, pero les dije que 2 semanas más. Órdenes del gobierno, no porque a mí se me antojó. Yo quisiera verlos a todos aquí. Amén. Dios me ayude, porque usted está muy serio. En el capítulo 4, verso 5, el siguiente versículo: tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. Y todos los días, diga conmigo, todos los días. Quiere decir que esta lucha no va a ser una semana sí, una semana no. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, insistieron más de 40 años desanimando, atemorizando, frustrando los propósitos para que no edificaran. Más de 40 años, hermano, pero el pueblo de Israel continuaba haciéndolo porque tenían el favor del rey, tenían el favor del Señor, y ahí estaban, y estos estaban esperando un momento oportuno. Y cuando hay cambios de reyes, cuando hay cambios de gobierno, hermano, por eso yo les dije lo que les mencioné del cambio del próximo año de presidente aquí. Oremos. En el verso 6 hay un cambio, porque dijeron todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío. En el reinado de Asuero, se recuerda la reina Esther y Basti, que era la esposa de Asuero, en ese tiempo se encontraban también. Y ahí estaba el reinado de Asuero. Al principio del reinado escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Escribieron una acusación. El enemigo va a tratar de desanimarte, de atemorizarte, frustrar los propósitos, y va a hacerlo todos los días hasta que llegue el momento oportuno. Y una acusación con una persona que pueda tener influencia, con una persona que no conoce tu caso, hermano, puede hacer que se pare la obra. Y hay mucha gente que ha sido difamada, que alguien la acusó, y la otra persona. Por eso, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, cuando venga alguien a traerle o a decirle una acusación de una persona, a menos que haya 2 o 3 testigos, acepte eso. Y menos si es un hombre de Dios. Dice, mire, hermano, ¿a usted le consta esto? No, pero es que me dijeron. Pero es que eso de que me dijeron, tiene que tener mucho cuidado. Amén.
Un hermano, la acusación es terrible. Y el experto y el padre de toda acusación es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces vinieron y los acusaron. ¿Y sabe qué? Como no conocía el caso de Israel, mandó parar la obra. Y entonces mire lo que dice, verso 21. Ahora pues proclamar un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai, sus compañeros fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos y les hicieron parar. ¿Por qué? Por la fuerza. Si el enemigo no te ha parado por el desánimo, por aterrorizarte, por los problemitas que han salido así pequeños, va a llegar el momento donde te va a querer parar a la fuerza. Hermano, parar a la fuerza. Yo he visto a gente como de la noche a la mañana toma una decisión: ya no voy a la iglesia. Esto es una farsa. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué se me murió mi hijo? Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me pasó esto en el matrimonio? Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué esos son unos ladrones? Y empiezan y uno dice: Padre eterno, a lo están parando a la fuerza. ¿Usted conoce a gente que antes era muy fiel y que ya ahora no es? Y hasta hablan mal del evangelio. Lo pararon a la fuerza. Que Dios nos libre. Amén, que Dios nos libre. Levante su mano derecha, hermano. Yo siento que la necesidad de que oremos. Padre, ayúdanos, Señor. Líbranos de la acusación que puede hacer que nos paremos a la fuerza, Señor. Líbranos, Señor, de ese problema, de esa angustia que nos puede parar a la fuerza de edificarte casa a ti, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Oramos, Señor, porque eres tú nuestro auxilio. Oramos, Señor, a ti porque tú eres nuestro refugio, Señor. Antes de que pasen las cosas, tú nos avisas, Señor. Padre, pero tú también, antes de que pasen las cosas, Señor, nos dices que nos proteges, nos ayudas, nos auxilias, Señor. En el nombre de Jesús, líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 24, entonces cesó la obra en la casa de Dios. Quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabe cuántos años suspendieron la obra? Se cree que entre 15 mínimo a 18 años. 18 años suspendida la obra. Si iban a cumplir, hermano, ya habían pasado 50 años de que el primer grupo había salido y habían empezado bien fuertes. No le hicieron caso al desánimo, no le hicieron caso al terror, sino que se agarraron de las manos del Señor hasta que llegó un decreto que a la fuerza tenían que parar. Cesaron la obra, hermanos, solamente lloraban. 15 años mínimo donde se paró la obra. Hermanos, se mal acostumbra uno, o más bien se acostumbra al presente uno. A lo que tienes enfrente te puedes acostumbrar. Por eso yo tenía temor, y se lo digo de corazón, todavía tengo temor de que algunos de los que todavía no lleguen se hayan acostumbrado a no venir a la iglesia. Se acostumbra uno. Y de pronto, aquello que en un momento por la fuerza te echaron ahí, ya te sientes cómodo. Y dices, pues Leo, ahí estoy viendo el retiro virtual. No es lo mismo. Yo bendigo en el nombre de Jesús el retiro virtual, pero no es lo mismo. Eso es un extra.
15 años, digamos 15 años, paró la obra. Y entonces encontramos a Esdras 5:1. Siguiente capítulo. Cuando los profetas Ageo, quiere decir que Ageo, el profeta Ageo, el que escribió solamente 2 capítulos en su libro, aparece ahí, estaba ahí. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, antes de que terminara, hermano, Zacarías y Malaquías, los últimos 2 profetas que están en la Biblia del Antiguo Testamento. Hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el que iba liderando el primer grupo de 50,000, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Hermano, comenzamos a edificar no por causa de que el gobierno nos dé permiso, sino porque había profetas de Dios que oyeron la voz del Señor y profetizaron y dijeron, vamos a trabajar. Pero el mundo está esperando por los cambios legales. Nosotros estamos esperando por la voz del Señor. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. ¿Fue fácil? No. 2 meses y medio estar en casa y regresar a una rutina de la iglesia. Algunos lo pedían, otros vienen por causa de que su esposa los trae, o su esposo los trae, o sus hijos los trae. No fue fácil. Ageo 1:1, el profeta que motivó a Zorobabel, al que había salido. En el año 2, el rey Darío, del mes 6, del día 1 del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado el tiempo de que nos reunamos todavía no da la orden. El gobierno todavía no da la orden, hermano. Y no estoy hablando que vamos a faltar el respeto al gobierno, no, de ninguna manera. Pero hay gente, hermano, que no usa hasta este pretexto. No ha llegado el tiempo de reedificar. Y entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embraguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, lo recibe en salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificar el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. No fue fácil, 15 años o 18 años, el pueblo se había mal acostumbrado. Comenzó a trabajar en sus casas, en sus proyectos, empezó a agarrar otro trabajo. Quizás empezó a decirle en su trabajo, yo puedo trabajar los domingos también. Y antes les había dicho, no, los domingos yo no quiero trabajar porque voy a ir a la iglesia. Yo tengo un compromiso con el Señor. Pero ahora ya no. Los tiene que regañar el profeta Ageo. Y les dice, subid al monte, traed madera, reedificar el templo para que yo me agrade de él y sea glorificado. En el verso 9, esperáis mucho, pero aquí hay poco, y lo que traes a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. ¿Cómo arreglo la casa?
¿Cómo busco mejorar mi economía? ¿Cómo busco? ¿Y el Señor? Bien, gracias. ¿Y tu vida espiritual? Más o menos. Hermano, es que si viera cómo he aprendido ahora con el retiro virtual, yo también me he edificado mucho. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que buscar a Dios. La Escritura dice: no os dejéis de congregarse, y más cuando la venida del Señor se acerca. Hermano, Jesucristo está a las puertas. Por tanto, por causa de que ya es tiempo de que edifiques mi casa y no lo estás haciendo, por esta causa, por vuestra causa, los cielos van a retener su rocío, la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de vuestras manos. Hermano, la sequía que viene no se va a dar sino por causa de la culpa de que el pueblo de Dios, que tiene que edificar, tiene que cambiar, tiene que ser diferente, no lo esté haciendo. Como pastor, yo les tengo que decir esto. Amén. Ya voy a terminar. Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto en esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, sumo sacerdote, esforzaos, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Hermano, den un aplauso al Señor. El Señor está con nosotros. Hermano, estos sumos sacerdotes, estos hombres de Dios, a pesar de que eran ancianos, se levantaron y empezaron a trabajar, llamaron a los otros y ya estamos listos, vamos a trabajar. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Hay teólogos que dicen: ¿quién es el deseado de todas las naciones? Nosotros decimos: no, es Cristo, pero lo que el mundo desea es un Salvador también. Entonces vendrá un anticristo también. El mundo está deseando ser dirigido por un líder que lo salve. Nosotros ya tenemos un líder, se llama Jesucristo y Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, con esto termino este versículo, Esdras 5:8. Sepa, rey, que hemos ido a la provincia de Judá, a casa del gran Dios, porque el diablo no se va a quedar en paz, que está siendo edificada con piedras enormes, con vigas empotradas en las paredes, y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿quién nos dio orden de reedificar el templo y de terminar este edificio? Y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron diciendo, y esta es la respuesta que debe tener el pueblo: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó, Salomón. Somos siervos del Dios Altísimo.
Pero como nuestros padres provocaron en ira a Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey de Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa a Dios o de Dios. También los utensilios de oro, de plata, de casa de Dios, todo eso. Y le dijo: toma estos utensilios y ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sebasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Amén. Hermano, cuando vemos la historia de lo que pasó el pueblo de Israel para buscar a Dios, no fue fácil. Si usted y yo queremos tener intimidad, queremos cambiar para agradar a Dios, no va a ser fácil. Pero vive el Señor que Él nos va a ayudar, que Él va a poner a las personas correctas para que se lleve a cabo aquí en la tierra que un pueblo alabe al Señor. Hasta que Él diga: hasta aquí, pues hasta aquí. Que venga el arrebatamiento, amén. Aleluya. Verso 15: y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el año sexto del reinado del rey Darío. Se termina. El templo de Salomón lo empezó y lo terminó. El templo de Zorobabel empezó y terminó, con problemas, pero empezó y terminó. Y después viene el otro templo. Pero si Dios lo permite, para el próximo domingo voy a enseñar las carencias que tuvo el templo de Zorobabel. 5 cosas que le faltaban al templo de Zorobabel que tuvo el templo de Salomón. Y que estas 5 cosas nos pueden estar afectando. Aunque hayamos hecho un compromiso con el Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Reunirse en la iglesia, hermano, no es nomás para venir a pasar lista. Es para adorar a Dios, pero para seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermana. Y le pido juntamente conmigo que levantemos las manos al Señor. Y de una manera personal, hermano, ¿por qué no le dice: Señor, ayúdame? Tú me conoces. Tú sabes exactamente cómo está mi situación, Señor, espiritual y emocional. Tú sabes, Señor, hasta dónde estoy luchando, Señor, con los malos hábitos. Por favor, Señor, en tu grande amor y en tu gran misericordia, levántame, Señor. Que tu mano, Señor, mueva mi espíritu, Señor, y que se ha puesto en mí el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rompe toda mala costumbre, Señor. Rompe en mí todo mal hábito, Señor. Padre, te pido, Señor, que me auxilies. Yo necesito de ti, Señor. Abre tu corazón y dile al Señor: Señor, yo necesito de ti. ¿A quién más le diré que me ayude, Señor? ¿A quién más, Señor, alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Sacúdeme, Señor. Apártame, Señor, para ti, Señor. Ayúdame a dejar todo aquello que te desagrada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que no solamente levante altar, sino que edifique el templo. Edifique, Señor, que haya un cambio en mi vida, Señor, que haya una transformación en mi vida, Señor, para que te agrade a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no sé, Señor, ni tengo idea cómo lo vayas a hacer, pero abro mi corazón, Señor, para que lo hagas.
Señor, yo me despojo voluntariamente y te pido perdón, Señor. Te pido misericordia, te suplico que me auxilies, Señor. En el nombre de Jesús. Ministra mi corazón, ministra mi cabeza. Póngase la mano en la cabeza, hermano. Póngase la mano. Yo quiero orar por usted. Padre, mira esta conexión, Señor. Todo, Señor, ataque a la cabeza. Todo ataque a los pensamientos, Señor. Todo ataque a aquello, Señor, que viene a afectar las emociones de tu pueblo, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Trae una unción sobre esa cabeza, Señor, por favor, Señor. Rompe ataduras y ligaduras, Señor. Todo desánimo que el enemigo está poniendo, quítalo en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, miedo y terror que siente tu pueblo, quítalo en el nombre de Jesús. Toda acusación, Señor, que el enemigo ha traído para querer parar la obra tuya, la fuerza, sea reprendido en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre esa cabeza. Declaro bendición sobre tu cabeza en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar. La va a perfeccionar porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Aleluya. Iramashika Rabasaya Kendo. Señor, te amamos. Te bendecimos, Señor. Avívame, Señor. Aviva mi vida, Señor, para ti, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor. Espíritu de Dios, Señor, que haya palabra tuya, Señor, que nos motive, Señor. Profecía, profeta, Señor. Que Padre vengan y hablen palabra tuya. Que no nos estanquemos, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Cantamos. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. En tu presencia